Se coloca la punta de la aguja a 90 grados perpendicular a la superficie de la piel y 3 a 5 milímetros del borde de la herida. Posteriormente se dirige la aguja desde el exterior hacia el interior pasando por dermis e hipodermis y se gira a través del tejido hacia el lado opuesto del borde de la herida, siguiendo el arco de movimiento de la aguja y con un movimiento suave de la muñeca. En el lado opuesto del borde se realiza la misma operación pero desde el interior hacia el exterior y se saca la aguja a la misma distancia donde se ingresa en el borde inicial atando con un nudo. Este paso se puede realizar en 2 tiempos, teniendo precaución de ingresar en el lado opuesto al mismo nivel de donde previamente se pasó la aguja. De lo contrario se formará una irregularidad en los bordes de la herida al momento del cierre, creando un escalón. La distancia entre los puntos debe ser equidistante. Primero introducimos la aguja en sentido posterior anterior en el lado derecho de nuestra herida. La aguja cruza el cabo distal del hilo por encima y entra nuevamente, pero en el lado izquierdo, en el sentido anteroposterior. Entonces la aguja cruza ahora el cabo distal del hilo por abajo y entra del lado derecho en sentido posterior anterior. Desde ahí unimos el cabo del hilo al otro cabo del hilo distal y realizamos el primer nudo. Iniciamos con la introducción de la aguja en la epidermis 5 a 10 milímetros del borde de la herida, lejos, y se dirige hacia abajo tomando una parte generosa de la dermis. Se retoma con el portaagujas en el borde vertical libre de la herida para luego pasarla en el borde opuesto tomando la porción de la dermis y direccionando la aguja hacia la superficie, saliendo a la misma distancia en posición, lejos, del borde de la herida. Posteriormente, se cambia la dirección de la aguja en el portaagujas y se penetra en el mismo borde donde se acaba de obtener, pero a una distancia más corta, cerca del borde de la herida, alrededor de 2 a 3 milímetros, tomando una porción más superficial de la dermis. Se avanza la aguja al borde opuesto y se saca la superficie de la misma distancia, cerca, que se dejó en el borde opuesto para finalmente atar el nudo. Para mejores resultados, todos los puntos de entrada y salida deben ser equidistantes y seguir una línea recta perpendicular a los bordes de la herida. Iniciamos colocando la aguja aproximadamente 1 centímetro distal de uno de los bordes finales de la herida, pasando la aguja para salir justo en el vértice de la herida. La cola de la sutura se repara con una mosquito para al final anudar.
Posteriormente se direcciona la aguja de manera paralela a la epidermis y se pasa en uno de los bordes en línea de unión de la dermis con la epidermis, saliendo 5 a 6 milímetros distal en el borde de la herida. Luego, se introduce la aguja en el lado opuesto en el mismo plano y con la misma disposición horizontal a la misma altura del punto anterior, para lo cual se transpone la sutura al lado contrario como guía para ubicar el nivel del siguiente punto. Siguiendo con estos puntos de manera sucesiva, la sutura toma la configuración de un zigzag intradérmico, que afronta muy bien los bordes de la herida y finalmente se sale distal al borde final de la herida y se ata la sutura sobre sí misma, formando un bucle con una doble lazada y lazadas simples posteriores para asegurar el nudo. Se coloca el punto inicial como un punto simple, pero no se corta. Se coloca un segundo punto de 3 a 5 milímetros del primer punto, como si se colocara otro punto simple, pero separado. Se acaba ese punto justo a la misma altura del tejido a afrontar, por dentro del mismo punto para generar la tensión y se repite el proceso hasta terminar con la herida. Y la mano izquierda solo sujeta el cordón perpendicularmente al tejido y mantiene la tensión que no deberá ser excesiva. Posteriormente, la mano derecha hará el trabajo de anudado, por lo que la posición inicial tomaremos el cabo entre el dedo índice y el pulgar. Giraremos la muñeca y empujaremos el cordón con el dedo meñique y con el dedo medio pasamos por dentro el otro extremo del cabo y tiramos de él con ayuda del dedo anular. Y seguimos tirando con los dedos medio y pulgar para así formar el nudo que bajamos y apretamos con el dedo índice para que quede totalmente plano sobre el tejido.